Bendiciones con todos. Tema 84, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Jesús es ungido en Betania. Y utilizamos San Juan capítulo 12, versículo del 1 al 8, que dice lo siguiente. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Qué palabra tan maravillosa. Conforme avanzamos, San Juan nos introduce a la última semana de Jesús en esta tierra, y en este nuevo capítulo vemos una historia muy hermosa que es contada incluso hoy en día y recordada de generación en generación entre el pueblo cristiano. Esta historia es el ungimiento de nuestro Señor Jesucristo antes de su muerte. De esta historia tenemos al menos otras dos versiones que se narran en los evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas, y guardan muchísimas similitudes con esta. Para este momento, los fariseos y principales sacerdotes habían girado la orden de buscar a Jesús y capturarlo, conspirando contra él con el fin de matarlo. Aquí lo vemos nuevamente en Betania, en casa de Marta, María y Lázaro, 6 días antes de la Pascua. Jesús nuevamente en Betania. Aquí vemos que faltan 6 días antes de la fiesta de la Pascua, y si es así, significa que ese día es viernes, muy posible al final del día judío, es decir, cerca de las 6 de la tarde y cercano al día de reposo, considerando que la mayoría de los comentaristas están de acuerdo que la entrada triunfal fue el domingo, con lo que comienza lo que algunos llaman la semana de pasión de Cristo. Y si es así, quedarían 6 días antes del jueves, donde Jesús estaría celebrando la Pascua con sus discípulos, y el 8º día, es decir, el viernes, Jesús sería crucificado. Por ser días cercanos a la Pascua, Jerusalén solía saturarse de cientos de judíos que venían en peregrinación de todas partes del mundo, con el fin de pasar la Pascua. Los mesones y aposentos se saturaban, hoteles como decimos en esta época, y esto hacía que algunos buscaran establecerse en aldeas cercanas a Jerusalén. Y en este caso nuestro Señor solía quedarse en Betania, en la casa de Marta, María y de Lázaro. Podemos ver que Lázaro estaba sentado al lado de Jesús y que Marta era la que les había preparado la comida y les servía. Miren lo que dice el texto. Y le hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Como vemos en Lucas, creemos que Marta era la hermana mayor y como principal anfitriona era la que se preocupaba siempre por servirles y atenderles. Y en este afán a veces olvidaba atender las enseñanzas de su maestro. Miren lo que dice Lucas capítulo 10, versículo del 38 al 42. Aconteció que,
yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le servía en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Qué cosa maravillosa, mire. Hay que atender a Jesús. De esta forma vemos nuevamente a esta familia que amaba a Jesús. Evidencias de un verdadero amor. Como lo vimos al principio del capítulo 11 de este evangelio, esta familia amaba mucho a Jesús y aquí vemos la evidencia de esto. Dice, entonces Marta tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. Creemos que el verdadero amor es aquel que no solo lo expresa de labios, sino se manifiesta a través de sus obras. Y vemos aquí a una mujer que tomó una libra de perfume de nardo puro de muchísimo precio y con él ungió los pies de Jesús. Generalmente, antes de entrar a una casa, parte de la hospitalidad consistía en lavarle los pies a los invitados, pero esta labor era exclusiva de los esclavos. Ningún hombre libre se humillaba para hacer esta tarea. Pero aquí vemos a esta mujer que no le importó rebajarse al nivel de un esclavo, y es más, ni siquiera usó agua, sino utilizó un perfume que en su tiempo era de gran valor, que según este texto era equivalente a 300 denarios, es decir, casi a un año de salario de un jornalero. Pero a esta mujer no le importó el precio, al contrario, quería ofrecerle a Jesús algo que le costara mucho para que realmente mostrarle que le amaba. También ella enjugó con sus cabellos los pies de Jesús. El texto dice, y ungió los pies de Jesús y lo enjugó con sus cabellos. Para poder hacer esto tuvo que haberse soltado el cabello, y soltarse el cabello era muy humillante para las mujeres judías, ya que solo las rameras acostumbraban a hacerlo. Sin embargo, no le importó, sino que se humilló en gran manera con tal de dejar secos los pies de Jesús. Qué escena tan maravillosa. Qué amor tan grande. Finalmente, la casa se llenó de un olor tan agradable que testificaba a grandes voces el amor que esta mujer tenía por su Señor. Y el texto dice, y la casa se llenó del olor del perfume. El verdadero amor nos lleva a la entrega máxima, al sacrificio, a dar lo mejor por aquellos a quienes decimos amar. El verdadero amor nos impulsa a grandes obras a favor de los más necesitados, a expresar en verdadero sacrificio y servicio a través de nuestra vida a favor de Cristo. Y todas estas obras son una evidencia de nuestro amor. Ahora bien, este evento tiende a confundirse con otros dos que son parecidos en la Biblia. Por ejemplo, tenemos un relato que aparece en Mateo capítulo 26, versículo del 6 al 13, y en Marcos capítulo 14, versículo del 3 al 9. Esto nos presenta la siguiente historia. Dice, Marcos capítulo 14, versículo del 13 al 9. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de este perfume? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella.
Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Maravilloso, ¿no es cierto? Muchos afirman que esta historia que aparece tanto en Mateo como en Marcos es la misma que estamos considerando en San Juan capítulo 12. Y al hecho, algunas versiones de la Biblia, como la Reina Valera de 1960, las enlazan como si fuera la misma. En ambos relatos Jesús está en Betania, pero sí, tanto en Marcos, tanto en Mateo como en Juan. Sin embargo, en Mateo y en Marcos se nos dice que fue una mujer que vino a buscar a Jesús, pero no se nos da su nombre. Dice: y sentado a la mesa vino una mujer. Marcos capítulo 14, versículo 3. Pero en Juan se nos dice que la mujer era María, la hermana de Marta y Lázaro. En Juan capítulo 12, versículo 3. En ambas historias se nos dice que trajeron un perfume de nardo puro de gran precio. Y Mateo y Marcos dicen que era un vaso de alabastro, y Juan dice que era una libra. Ahora, en ambas se hicieron las críticas de que se había hecho un desperdicio de perfume. Juan nos dice que Judas dice que se hubiera vendido en 300 denarios. Y Mateo nos dice que sus discípulos se enojaron. Y Mateo también y Marcos dicen que algunos de los que estaban allí se enojaron. Pero quizás la diferencia más grande es que Juan nos dice que cuando esto ocurrió estaba en casa de Marta, María y Lázaro. Pero Mateo y Marcos nos dice que estaba en casa de Simón el leproso. Miren lo que dice Mateo 26:6. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Por tanto, algunos teólogos no consideran que se trate de la misma historia. Algunos opinan que estas historias son dos eventos diferentes que ocurrieron casi por la misma época, al final del ministerio de Jesús. Pero con el tiempo la tradición oral llegó a cambiar los detalles de cada uno entrelazándolas. Y por ello hoy tenemos historias casi parecidas que parecen que fueran las mismas. Aparte de estas historias, en Lucas encontramos otra historia de una mujer que ungió a Jesús, pero tiene más diferencias. Escuche lo que dice esta historia en Lucas capítulo 7, versículo 36 al 48. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amaría más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies,
mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me distes un beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfumes mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Qué historia tan impactante. Qué amor de Jesús. Qué amor de esta mujer. Esta historia es muy diferente a la de Mateo, Marcos y Juan. De hecho, ocurre en la casa de un tal Simón el fariseo. La mujer, por lo visto, era una persona que había tenido una dudosa reputación, quizás una ramera, debido a los comentarios que hacen de ella, y la mayoría ubican esta historia en el segundo año del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Las críticas de un corazón avaro. Acabamos de ver cómo un corazón agradecido y que verdaderamente ama no escatima esfuerzos ni sacrificios para dar lo mejor que tiene. Así esta mujer llamada María no escatimó derramar una libra de perfume para ungir a Jesús, aun cuando el perfume tenía un precio muy elevado en su tiempo. Pero después de haber considerado estos versículos, los siguientes nos muestran lo contrario. Dice, y dijo a los discípulos Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? Pero esto dijo no porque se cuidara de los pobres, sino que porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que echaba en ella. Si nos damos cuenta, el corazón de Judas era malo, y lejos de elogiar la obra de amor que María había realizado, él se llenó de envidia y codicia al ver cómo aquel perfume que había sido ofrecido a Jesús en total adoración no pasó por sus manos para robárselo si le hubiera sido posible. Estos versículos queda claro el pecado de Judas, su codicia, la cual crecía tanto hasta llegar el extremo de vender a su propio maestro en 30 monedas de plata. Ahora Jesús lo reprende a Judas y le dice, entonces Jesús dijo, déjala, porque para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. La obra de aquella mujer había hecho era una verdadera expresión de amor y adoración hacia Jesús, que de alguna manera preparaba el cuerpo de nuestro Señor para la muerte que le esperaba la siguiente semana. Esto que había ocurrido era también un acto profético de lo que pasaría la próxima semana en la vida de Jesús. ¿Qué les parece estas verdades del Señor maravillosas, no? Tal vez no podemos darle cosas grandes a Jesucristo, pero sí le podemos dar nuestro corazón. Sí le podemos dar cada día palabras de agradecimiento, palabras demostrándole nuestro amor. Sí le podemos dar gracias al Señor por salvarnos, hablándoles de esta palabra a otros para que se enteren de las verdades del Señor. Y lo más importante, como dije al principio, entregándole tu corazón a Él. Y para entregar tu corazón a Él, a Jesucristo, tienes que hacer la oración de fe con todo tu corazón, que aquí te la presentamos, que dice así. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Decimos gracias, Padre, por regalarme la vida eterna. Y gracias a ustedes por convertirse en un hijo de Dios. Bendiga al Señor, ámelo con todo su corazón, lea la palabra, póngalo en práctica
póngala en práctica, venga a la iglesia a seguir escuchando la palabra de Dios y ore en cada momento. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu maravillosa palabra, Señor. Bendícela y que dé fruto abundante. Y gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus bendiciones. También te damos gracias por la iglesia. Lugar maravilloso donde recibimos tu palabra. Úngela con tu Espíritu Santo. Te damos gracias también por la familia. Hogar maravilloso, donde hemos crecido con padres maravillosos, hermanos, toda una familia maravillosa. Que esa familia se complemente escuchando y obedeciendo tu palabra con el poder de tu Espíritu Santo. Oramos por los amigos, por los vecinos, por los compañeros, por todos los que escuchan la palabra de Dios. Que tu gracia sea derramada en sus vidas y vengan rendidos a tus pies. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos aprendiendo, sigamos poniendo en práctica y sobre todo sigamos reenviando para que otros conozcan las verdades del Señor. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero muy lleno de bendiciones.